Domingo. La presencia del ministro de Interior, Jesús Chu Vázquez, ayer en el Senado, marca el inicio de una actividad que podría ser una contribución a un remedio y un mal histórico en el país. Las autoridades han manejado sus funciones y los recursos públicos que administran en función de su conveniencia, no sujeto a normas ni a reglas, e incluso usando a veces el aprovechamiento personal como una demostración de ostentación y de su eficiencia. En este país estaba arraigado y está arraigado el hecho de que el funcionario que no aprovecha su cargo es un pendejo. Y entonces se ha incrementado un nuevo concepto del valor. El que más audacia y disposición tenga para aprovechar lo que administra es el más valiente y el más decoroso. Es decir, que ha habido una deformación de los valores. Ha habido una generalización de la corrupción administrativa. Y es en ese sentido que con Chu se inicia algo que sugirió un senador, creo que fue Tavera Guzmán, acerca de que todos los ministros rindan cuentas, que digan lo que encontraron, que denuncien las irregularidades que ellos encontraron. Y como hasta ahora no había la práctica de rendir cuenta, lo que había en el fondo era una continuidad del aprovechamiento de la jerarquía y la función política. Cuando en el pasado hubieron casos excepcionales, como fue ese, el Plan Renove, en el fondo terminaron en libertad y no se generalizó el proceso, sino que fue una excepción. Ahora estamos hablando de ver cómo se generaliza una conducta explicativa y de esclarecimiento de toda la gestión funcional del aparato del Estado. Yo quiero ver ahí la explicación de qué pasó con los cuartos de educación. Yo quiero ver ahí qué pasó con el 4%, qué pasó en el área de la salud, qué pasó en agricultura, qué pasó en obras públicas, qué pasó en la policía y en la guardia. Es decir, todo el mundo sabe que en todas partes era el mismo comportamiento. Y yo soy lo que dice, el pasado no tiene arreglo, pero es una referencia. Y dependiendo cómo tratemos el pasado, habrá una gravitación sobre las conductas que se describen indecorosas en las prácticas de ayer, para que los nuevos incumbentes tengan una referencia de saber que no tienen excusa en seguir haciendo lo mismo. Más que una elección, tiene que ver, poner en evidencia las prácticas y los crímenes del pasado, una función de iluminar el camino del futuro, del riesgo de tomar en cuenta que lo de ayer no puede seguirse haciendo impunemente como se hacía. Usted se imagina que esa práctica generalizada de que la administración estaba para aprovecharla, lo que pasaba en las compras, que usted podía poner el precio que quisiera a un producto, que podía inscribir una cantidad de productos que usted recibía y no era verdad, que parecía como una norma, o un alto precio o una menor entrega de productos como alternativa de aprovechamiento. Yo quiero comprar 1000 máquinas, pero tú me entregaste 600. O yo quiero comprar 1000 máquinas y tú me le aumentaste 10 pesos a cada una, o 100 pesos a cada una. Cualquiera de esas prácticas era una norma. Incremento de precio o reducción del material. Y eso parecía sin ningún tipo de duda. Y eso era para comprar, para dar permisos para funcionamiento donde debía tener autoridad, y eso tenía precio, no eran servicios, eran mercancía, y para hacer concesiones de explotar actividades. Todas esas cosas eran desarrolladas con una norma. ¿Cuánto le queda al que daba la autorización? Los sobornos, ¿cuántos se aceptaban
pago directo para autorizar operaciones comerciales, la participación de vinculados en funciones de propiedad, a veces falsa y otras veces impuesta para justificar los repartos, y hasta prestarse la autoridad para enfrentar competencias con socios. ¿Cómo limitamos este espacio de aquel y cómo favorecemos a esta? Todas esas eran prácticas que usted va a encontrar evidencia de que eran normas irregulares. Las nóminas falsas. Mira cómo ellos dicen que habían casi 3,000 personas inscritas que recibían pagos y que sin embargo no hacían ninguna función. O pago a funcionarios que aunque iban no tenían trabajo, pero estaban en las nóminas. Y después la asignación de dinero para gastos personales sin fiscalización. La gestión administrativa era un desorden regularizado ya. Ahora se plantea una gestión transparente, es decir, donde ninguna de estas cosas, que no son todas, es un enumerado de los aspectos prácticos en los que se producía la gestión de la corrupción administrativa en general. Ahora, para los nuevos funcionarios hay una elección. Ya sentamos la base que hay que rendir cuenta. Y sentar la base que hay que rendir cuenta obliga a que hay que ser un tonto para usted repetir las mismas cosas de ayer sin tomar la precaución de que usted va a tener que responder por eso. Es decir, esta acción del ministro de Interior de ir a rendir cuenta marca el inicio de una obligada rectificación de la gestión administrativa del aparato del Estado. Desde luego, eso tiene una competencia completativa que completa la función, y es el hecho de designar un grupo de abogados que van a representar al Estado en reclamar los bienes acumulados con toda esa práctica repudiable de la gestión pública. Hay un grupo de abogados. Hasta que usted no vea la recuperación, la gente no se va a convencer. La gente puede creer que esto fue cuando renove un hecho aislado, que esto es una acción, que esto es propaganda. Para que la elección pueda imponerse hay que completarla. Tienen los abogados que desempeñar su función a todos esos casos sospechosos de ser fruto de esa práctica corrupta, meterle el pico y tratar de recuperar los bienes que usted pueda ubicar sin que el beneficiario pueda justificar la obtención por bienes, por buenos caminos de lo que exhibió indebidamente. Entonces estamos construyendo un nuevo rumbo. Ese es el mérito de este gobierno del cambio, construir los caminos y hacer que comencemos a andarlos, aunque no sean suficientes. Pero el hecho de que ya comiencen los ministerios a rendir cuenta es una inmensa contribución a saber que nadie del pasado como antes puede sentirse seguro si recurrió a esas prácticas que parecían normales de la corrupción generalizada en la gestión administrativa del pasado. Hay entonces un momento crucial que va a indicar de verdad las posibilidades, porque siempre hablo con esa reserva, la posibilidad de que esto cambie, porque el comenzar a hacerlo no indica nada si eso termina ahorita diluyéndose u olvidándose como han sido con todas las medidas que a veces aparecen como necesarias frente a los escándalos que produce la corrupción administrativa. En función de ese proceso, ahora yo quiero ver a la justicia actuando. Eso no es para informarlo, es para traducir a esta gente en cuestiones prácticas de sometimiento para que den cuenta, les recuperen los bienes y paguen su situación. Es decir, apenas comenzamos el proceso. Desde luego, es muy prometedor que haya comenzado por un ministerio tan importante como Interior, que en Interior se haya puesto en evidencia inmediatamente sumas como esa de $22 millones,
concedidos sin competencia, grado a grado y administrados sin fiscalización. Usted sabe el relajo que era, de hecho, el gobierno. Ahora siguen los acusados. Y yo quisiera que esto no quedara en un ambiente de entretenimiento deportivo que no tuviera consecuencias. Para que esto sirva, para que esto marque un cambio de rumbo, tiene que irse más allá de la información y de la denuncia. Tiene que irse a la rendición de cuentas frente a los tribunales. Ojalá, pues, estemos comenzando de verdad frente a una situación de esta característica, de que en cierta medida comenzamos a imponer un nuevo rumbo en la gestión. Imagínense el dato. Chu dice que se economizaron cientos de millones de pesos de los nombramientos falsos que durante años estaban ahí. Ahí tú sabes lo que se economiza cuando tú le ajustas los precios reales a lo que tú compraste y al pago de servicio. Entonces el país tiene en este momento que hay una caída de los ingresos, una especie de recuperación en tratar de reducir los gastos excesivos que se hacían sin justificación, que es una necesidad doble, no solo para acabar la mala práctica, sino también para enfrentar la debilidad de que los ingresos se han reducido al tiempo que los gastos suben. Entonces, en ningún momento como ahora es tan importante tratar de evidentemente ajustar cuenta en las compras y en los gastos reales y en las evasiones de los recursos. Bajo la condicionante de que la vida no te da chance para tú esquivarte ni seguir por ese camino, yo creo que hay que saludar como una medida importante este primer encuentro de un ministro rindiendo cuentas y esperar que rápidamente, tampoco que lo dejen para que se distraigan y terminen olvidados los casos. Debe acelerarse la presencia. Es más, cada semana debe haber un ministro rindiendo cuentas. Y esa es mi sugerencia, que frente al impacto de lo que representa la información del ministro de Interior, cada semana haya un ministro rindiendo cuentas. Porque así va a crecer la conciencia del rechazo en la población dominicana. Va a crecer la determinación de la gente de no ser indiferente a lo que ve, porque también había una conciencia. La masa de servidores y de lacayos terminaba bendiciendo, cercando, justificando a todos los que eran beneficiarios de esas ventajas y que además tenían su reparto entre un grupo de facinerosos. Hasta eso hay que acabarlo. La indiferencia frente al hecho de los bandidos dominicanos que por chele vivían justificando y servían de coro a los beneficiarios del robo. Sea pues este inicio del ministro de Interior el primer paso de un camino que debe acelerarse para que pueda efectivamente tener éxito. Gracias.